Bueno, vamos a ver un tema que también es importante, el conocer cuáles son las fuentes del derecho penal. Como sabemos muy bien, y obviamente han visto otras materias, muchas veces la intención de ver los orígenes es conocer cómo nace una rama del derecho y ver cómo se nutre la misma para ver también su desarrollo, ¿no? El término fuente, dice Du Pasquier, crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar al lugar en la que sus aguas brotan de la tierra. De manera semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio de donde ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. Si vemos, normalmente las fuentes del derecho nacen lógicamente de la problemática social, del daño que se causa a un bien protegido y lógicamente el que se identifique este hecho y se vaya sancionando. Generalmente hablamos de fuentes del derecho, las fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. ¿Se acuerdan cuáles son estas fuentes? Han debido llevar en las primeras materias del anterior semestre. ¿Se acuerdan alguien? Las fuentes reales es el conjunto de razones determinantes del contenido de las normas jurídicas. Las fuentes históricas son los medios materiales que nos permiten conocer el derecho vigencia en el pasado. Sin duda, el derecho va a evolucionar en el tiempo. Lo que hoy en día es concebido como delito, tal vez en el pasado no era considerado delito y tal vez en el futuro no sea visto de esta manera, de igual manera. Las fuentes formales se entiende por el proceso histórico de manifestación de las normas jurídicas. Entre las fuentes del derecho tenemos las reales, históricas y formales. Las reales son los motivos de conveniencia social, las históricas, los libros, documentos, papiros, inscripciones, etcétera, que nos demuestra cómo ha sido observado esto en el transcurso de la historia. Y las formales son internas nacionales y externas internacionales. Esto dentro de la lógica estaríamos hablando de las leyes nacionales y de los externas serían los tratados internacionales, costumbres, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho penal que se manejan en nuestro país como también en la justicia internacional. No nos olvidemos que hay tribunales internacionales en la cual se van viendo delitos, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad y algunos otros que vulneran derechos y garantías de las personas. La ley, vamos a decir, que es la fuente primordial del derecho penal. Es una norma emanada del poder público general, abstracto y permanente, provisto de una sanción. Es la cual da vida al delito porque esta da a conocer qué hechos se consideran hoy en día o se considerarán en el momento de su promulgación, que se considera como delito y que no se considera como delito. Esa es una regla obligatoria por imponerla el Estado y su observancia de asegurar mediante sanciones. Si vemos, por ejemplo, la ley del feminicidio, ¿no?
es una de las normas penales que es recientes de creación, quien busca identificar este hecho dañino que es el quitarle la vida a una mujer, ¿no? Inmerso también otros hechos dentro de esta misma ley, lo que es la violencia, los tipos de violencia que van generando lógicamente una fuente del derecho penal con relación a este daño que se va causando a el género femenino. Pero sin duda este también afecta a lo que es en términos generales la violencia y también puede proteger a los hombres de la misma manera. En los tratados internacionales es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional, es decir, los estados, y que se encuentran regidos por este, que pueden constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Por ejemplo, un convenio y tratado internacional suscrito de Bolivia, por ejemplo, trata de abolir la pena de muerte, ¿no? Que Bolivia ha suscrito, ¿no? Muchos países han suscrito, por eso han modificado sus ordenamientos jurídicos y hoy en día no hay pena de muerte, ¿no? Ahora, si en algún momento quisiera modificarse esto, tendría que romperse el convenio suscrito por Bolivia, quien obviamente ha firmado este tratado internacional para que no exista la pena de muerte. Bastante complicado, ya que en muchos momentos de la historia de Bolivia, la sociedad misma ha pedido en varias oportunidades por ciertos hechos de sangre que se retome el castigo de la pena de muerte, ¿no? La costumbre también constituye una fuente del derecho penal, ¿no? Son las reglas sociales que se van transformando en derecho cuando quien las practica les reconoce obligatoriedad. La costumbre está integrada por los usos que la colectividad considera obligatorios. La jurisprudencia también es una fuente, se constituye por el conjunto de principios contenidos en las resoluciones de los tribunales superiores de nuestra legislación. Se forma mediante 5 ejecutorías en el mismo sentido y no interrumpidas por algún otro que la contradiga. En ese sentido, también constituye una fuente la jurisprudencia para el derecho penal, ¿no? La doctrina también constituye como una fuente, está formulada por todos los estudiosos jurídicos llevados a cabo por los nombres, por los hombres de ciencia, quienes van a identificar, quienes van a estudiar el delito, la delincuencia y que pueden aportar con sus conocimientos y enriquecer el derecho penal. Así también los principios del derecho penal constituyen como una fuente del derecho penal. Los principios generales del derecho son los enunciados normativos más generales que a pesar de haber sido integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende que son parte de él porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Son conceptos y proposiciones de naturaleza exiológica o técnica que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del propio derecho como totalidad. En ese sentido, por ejemplo, un principio que es recolectado de la Constitución Política del Estado, que dice que se debe proteger la vida. Es un principio general del derecho que está inmerso en el derecho penal, en las leyes que van a sancionar a aquellas personas que
atenten contra la vida, ¿no? En el caso de los delitos de homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, homicidio en accidente de tránsito, por señalar algunos que lógicamente van en contra de este principio. ¿Cuáles son las fuentes propias del derecho penal? Aplicando las anteriores ideas al campo del derecho penal, debe concluirse que solo es una fuente misma y directa del derecho penal la ley, ya que esta da vida a la tipicidad y al delito. En ausencia de esta ley, obviamente no se considera un hecho antijurídico que sea considerado como delito, ¿no? La costumbre no puede ser fuente del derecho penal en ningún sistema de tipo liberal, a menos que a menos en el nuestro, porque la Constitución en su artículo 14 establece la prohibición terminante de imponer penas alguna simple análogas. En nuestra legislación solo se puede establecer por el derecho penal los delitos cometidos solo tipificados por una norma expresa. ¿Ya? Poquito estos grandes rasgos hemos visto las fuentes porque lógicamente no es muy diferente a lo que ustedes ya han podido observar con anterioridad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre las fuentes? Bueno, vamos a ver otro temita que es muy relacionado con lo que estamos viendo, la ley penal con relación al tiempo y al espacio. Sabemos muy bien que la ley emana del Estado y que tiene un cumplimiento obligatorio en el territorio del país que la promulga, ¿cierto? Entonces vamos a ver justamente ese tema, cuándo nace una ley penal y cuál es el territorio donde se va a cumplir la misma. El nacimiento de las leyes penales es con la promulgación y publicación de una ley. Si hoy en día consideramos de que un hecho antijurídico es delito, tendríamos que proponer cumplir los procedimientos legislativos y que nazca una ley. En ese momento, este hecho antijurídico será considerado como delito y castigado por el ordenamiento jurídico vigente. De la promulgación viene la ejecutoriedad y de la publicación surge la obligatoriedad. La promulgación es el acto por el cual el jefe de Estado decide o declara ley de la República, la sanciona por el Congreso y ordena su cumplimiento, acto de privativa atribución del presidente de una ley, ¿no? Sin duda, bueno, este procedimiento, un poquito, hemos cambiado de nombres, antes Congreso, ahora Estado, Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y
es el presidente que lógicamente va a promulgar esta normativa y posteriormente dispondrá su publicación en Gaceta para su cumplimiento. El artículo 81 de la anterior Constitución Política del Estado del 2004 señala que la ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley. En algunos casos se ha dado que las normas no son de cumplimiento inmediato. Puede establecerse que se prolongue o se retrase el cumplimiento de esta norma. En algunos casos se ha dado por la misma necesidad del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal ha tardado 2 años desde su promulgación hasta el cumplimiento pleno de la misma normativa. Lo mismo el Código de Procedimiento Civil actual, ¿no? Si bien no ha sido 2 años, pero ha tenido un tiempo más o menos de 1 año para su cumplimiento pleno. ¿Qué es la derogación de la norma? Las leyes penales tienen una vigencia hasta que otra ley expresa las abrogue o las derogue, es decir, las modifique parcial o totalmente. Pero puede suceder que algunas leyes de orden penal pierdan su fuerza sin haber sido derogadas por otras, tal cual ocurre cuando vence el plazo que le señale. Estas son las llamadas leyes temporales. Dentro de una lógica, la temporalidad de una norma, casi la mayoría, por no decir todas, tienen un nacimiento y una vida constante hasta que una normativa diferente la modifique o la extinga, ¿no? La validez temporal de la ley puede cesar también por haber desaparecido el objeto o circunstancias que le dieron nacimiento. En algunos casos puede existir de que una normativa protege un bien protegido, un bien jurídico protegido, que en un momento deja de existir y a la norma quedaría sin vigencia. Por ejemplo, si se creara una ley que sancione la caza indiscriminada de un determinado animal, del jaguar, por ejemplo, ¿no? Al desaparecer los jaguares, esta normativa que es expresa para un tema específico dejaría de existir porque ya no habría razón de protección, algo que ya se ha extinguido por naturaleza o por la caza indiscriminada. La sucesión de las leyes penales. Eso también es muy importante ver en derecho penal que en algunas circunstancias es necesario que una ley penal reemplace a otra para que deje de estar vigente, ¿no? La ley penal rige desde el día en que ha sido publicado hasta que es derogada o abrogada por otra ley. No podríamos permitir que exista un vacío legal, ¿no? Por ejemplo, si se deroga, se abroga el derecho procesal penal, no podría entrar en vigencia su derogación o su abrogación si es que no existe norma que la supla o la modifique. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. En algunos casos, por ejemplo, a ver, ustedes saben muy bien que la ley 1008 hoy en día, dentro de la lógica, ya no debería existir, porque ha sido reemplazada por el nuevo régimen de la hoja de coca. ¿Sabían?
Pero lastimosamente, esto ha generado algún conflicto porque hasta el día de hoy la ley 1008, pese que ha sido eliminada, sigue en vigencia en la parte adjetiva, ¿no? La cual identifica qué se considera como precursores, qué se considera como delitos propiamente de esta ley. Que la nueva ley no ha suplido esta parte del ordenamiento jurídico. La ley penal crea un delito que antes no existía. La ley nueva deja de considerar como delito una acción que antes era delictuosa, según la ley anterior, manteniendo el carácter delictuoso del hecho. La ley nueva es más severa. La ley nueva finalmente modifica la ley anterior haciéndola más benigna. Dentro de esta lógica vemos algunos criterios, por ejemplo, ¿no? El ordenamiento jurídico puede nacer, como es la ley del feminicidio, que castiga a aquella persona que quita la vida a una mujer, pero también hay delitos que dejan de existir, como por ejemplo, les había dicho que había una ley que perseguía en Estados Unidos a los productores, consumidores y vendedores de alcohol. Y hoy en día, obviamente, esa ley en Estados Unidos ya no tiene vigencia, ¿no? Ahora, la aplicación, lógicamente, es desde el momento en que nace una norma, pero en algunos casos no puede haber la retroactividad de la norma cuando beneficia una norma anterior más benévola, ¿no? O ultraactividad cuando la norma futura es más benévola. En algunos casos, estos criterios se toman en beneficio del delincuente que va a ser sancionado por una norma más benévola, ¿no? La retroactividad de la ley. La ley penal es aplicable a todos los delitos cometidos desde el momento de su vigencia. Mira al porvenir, no al pasado. Si un hecho antijurídico es cometido antes de la promulgación de la ley, dentro de la lógica, ese hecho antijurídico no puede ser castigado. Solo podrá ser castigado desde el nacimiento de la normativa que la tipifica como delito y la considera punible, ¿no? En este caso, la norma penal y su retroactividad se refiere al castigo que se puede dar. Cuando hablamos de la ley más benigna, señalamos y diremos que este principio sufre, sin embargo, una excepción en el caso de que la ley posterior a la comisión del delito sea más benigna que la que se hallara vigente. Por ejemplo, anteriormente el asesinato tenía la pena de muerte. Cuando se elimina la pena de muerte, muchos de los condenados se acogieron a este beneficio y lógicamente se les ha cambiado su condena a una pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Ahí vemos lógicamente el beneficio de la pena más benigna. Hoy en día, casi nuestro ordenamiento jurídico penal no ha modificado sus penas. Hace bastante tiempo, desde el nacimiento del Código Penal, no ha modificado sus penas, solo en algunos casos, por ejemplo, como en la violación y delitos en los cuales el Código Niña, Niña, Adolescencia ha incrementado la pena en una tercera parte cuando las víctimas son menores de edad. Por lo demás, casi el Código Penal ha quedado sin mucho cambio. La validez de la ley penal en el espacio. Sabemos muy bien que toda normativa penal y toda normativa en general
se aplica dentro del territorio nacional. No se puede transponer las fronteras a otros países. Por ejemplo, si un delito es cometido aquí en Bolivia, será castigado por nuestra normativa boliviana. Y en el caso, no puede castigarse a otra persona que se encuentre fuera de nuestro país por el delito cometido, ¿no? El principio general, el de territorialidad, dice que si el delito se ha cometido en territorio nacional, se aplican las leyes que rigen ese territorio, no importando la nacionalidad del autor. La aplicación de la ley penal en caso que el delincuente traspase los confines del Estado en que perpetró el delito. La aplicación de la ley penal en caso de delitos cometidos fuera del territorio del Estado. Se comprende este punto de la validez de la ley penal con relación al espacio. ¿Están atentos? Sí, doctor. ¿Algún comentario? Doctor, en el punto número 1, no entendí bien. Si, o sea, si dice si traspase los confines del Estado, es decir, si comete el delito, por ejemplo, acá en Bolivia, pero logra llegar al Perú, ¿qué pasaría? Ya, ahí obviamente tendríamos que ver el tema de convenios y tratados de extradición. Y también se tiene que observar si en el país que se encuentra esta persona prófuga se considera delito el hecho que ha cometido en el país. Esos aspectos se tienen que valorar para poder ver la extradición de la persona, ¿no? Pero dentro de la lógica, cualquier persona que comete un delito dentro del territorio debe ser juzgado por estas normativas nacionales. ¿Ya? Gracias. Listo. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Vamos a observar algunos principios formales para relación de esta materia. El principio de territorialidad. Los delitos cometidos dentro de los límites del territorio son sancionados por nuestra legislación. El principio de defensa o protección, delitos cometidos en el extranjero, pero surgen sus efectos dentro de nuestro territorio. En algunos casos se puede cometer un delito que ha sido realizado en el extranjero, pero sus resultados pueden ser, se pueden cumplir en nuestro país, ¿no? Ahí también podría ser de que se sancione este hecho, pero en relación a los efectos que tendrían en nuestro país, no al delito propiamente cometido en el extranjero. El principio de personalidad o nacionalidad se aplica a la ley o usos y costumbres penales de la nación al cual pertenece el autor. En algunos casos, hay legislaciones que van tratando de ampliar su aplicabilidad a otras fronteras, ¿no? Por ejemplo, la legislación chilena es una de estas que dice que la legislación chilena abarca hasta donde se encuentra el último chileno en la faz de la tierra. Un poquito, digamos, esto contradeciría el ordenamiento jurídico territorial, ¿no? Si, por ejemplo, un chileno comete un delito acá en Bolivia, dentro de su lógica jurídica, debería ser juzgado por la legislación chilena.
pero nuestra norma territorial hace de que cualquier delito cometido dentro del territorio nacional sea sometido a nuestra ley, ¿no? El principio de universalidad, llamado también justicia mundial, el Estado juzgará sin importar la nacionalidad y el lugar que se comete el delito. Esto es referido, por ejemplo, a algunos delitos que son considerados dañinos en todos los países. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, el narcotráfico, son considerados delitos de lesa humanidad. Dentro de una lógica podrían ser juzgados en cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, que estaba siendo juzgado en España por el juez Baltasar Garzón, creo que era, que estaba queriendo sancionar a Pinochet, juzgarlo por delitos de lesa humanidad en contra de ciudadanos españoles que en ese momento de la dictadura se encontraban en Chile. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿No han escuchado del caso de el juez Garzón y Pinochet? Bueno, territorio de la ley penal boliviana. La ley penal boliviana es fundamentalmente territorial, como lo establece el Código Penal en su artículo primero, que dice, artículo primero, en cuanto al espacio, el código se aplicará, uno, a los delitos cometidos en el territorio boliviano o en los lugares sometidos a su jurisdicción, es decir, las embajadas que se considera también territorio nacional, ¿no? Dos, a los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido o debían producirse en el territorio boliviano o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Tres, a los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano siempre que éste se encuentre en territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar que se delinquió. Cuatro, a los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esta disposición será extensiva a los extranjeros si fueran habidos por extradición o se hallasen dentro del territorio de la República. Quinto, a los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos en el país extranjero cuando no sean juzgados en este. Sexto, a los delitos cometidos en el extranjero por funcionarios al servicio de la nación en el desempeño de su cargo o comisión. Séptimo, a los delitos que por el tratado o convención de la República se haya obligado a reprimir, aun cuando no fueren cometidos en su territorio. Ahí vemos puntualmente que el artículo 1 habla y especifica en qué casos se sanciona a una persona, ¿no? De manera que nacionales y extranjeros deben someterse a las leyes de nuestro país, ¿no? Dentro del territorio, en el territorio marítimo, 3 millas marinas desde la costa, 12 millas y 200 millas, dependiendo de la jurisdicción internacional. En el territorio aéreo, ¿no? Dentro de lo que es el espacio aéreo, también igual son sancionados con la legislación nacional. Ahora también hay espacio aéreo internacional. En esas circunstancias tendríamos que ver la bandera de la nave en la cual se encuentra, ¿no?
donde se causa perjuicio el ilícito, donde se encuentra la aeronave en el espacio internacional, aun si no se desciende. Puede ocurrir de que se cometa un delito en un avión cuando se encuentra en suelo o en espacio aéreo internacional, entonces ahí lógicamente se debe sancionar a esta persona según se tenga de qué país es el avión el cual se encuentra esta persona. ¿Ya? La extradición como figura jurídica es la solicitud que realiza un país a otro país para que se le entregue a una persona que se encuentra en su territorio que ha cometido delito en otro, para ser juzgado o en el caso para cumplir una condena. Eso quiere decir que un hombre que está acusado o condenado según las leyes de un país X es detenido en un país W y enviado por las autoridades de ese país para que sea enjuiciado o para que pague su castigo en el país X. Un ejemplo de extradición tuvo lugar con el expresidente peruano Alberto Fujimori, que se encontraba fuera del Perú, que a solicitud del Perú fue repatriado Alberto Fujimori al Perú para que pueda ser juzgado y pueda cumplir su condena. Tipos de extradición. Hay la extradición activa y la extradición pasiva. Hablamos de extradición activa cuando el Estado solicita a otro entrega de una persona y extradición pasiva cuando el Estado requerido entrega al requiriente a la persona reclamada. Dentro de una lógica, una es cuando solicita y la otra es cuando el Estado entrega a esta persona, ¿no? Lastimosamente, la extradición tiene ciertas limitaciones, como les había dicho, que el delito que se está persiguiendo o que se piensa castigar al delincuente debe tener o debe ser delito en los dos países para que surja la extradición, primero. Y segundo, debe existir convenio o tratado internacional entre los países